tendremos la ponencia del señor Andrés Angulo Milano, estudiante de la maestría académica de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, licenciado en Ciencias Políticas, editor jefe, investigador y coordinador del proyecto editorial Sanat Ediciones Literarias, colaborador de la Red Centroamericana Círculo Creativo Ístmico. Él nos deleitará con la ponencia Evolución Democrática Costarricense frente a su historia, el desarrollo cultural y tecnológico. Le damos la palabra hasta por 15 minutos. Sí. Bueno, muchas gracias a la diputada, a su equipo, por esta labor, por este esfuerzo de años que ciertamente destaca y en cada momento lo veo más. Bueno, hoy les vengo a presentar acerca de la ponencia, como ya fue dicho, y en principio, para empezar, quisiera recobrar algunos de los detalles que de hecho ya se han venido hablando, pero a algunos datos específicos, la siguiente, como reflexiones de apertura. Primero, de parte del estudio de Estado de la región, se puede apreciar cómo la condición democrática en el mundo, estadísticamente hablando, está en un proceso de desmejora. Particularmente, por ejemplo, se puede apreciar cómo dentro del área de Centroamérica y República Dominicana, y esto, de nuevo, que ya se pudo comentar, nos demuestra que nuestras circunstancias actuales se enmarcan en un proceso de crisis general. Esta ponencia tiene como aspiración, y en esto recupero un poco la figura de Solón de Atenas, que en su momento generó las condiciones que posteriormente, a través de procesos de reforma, construyeron las bases de la Constitución ateniense y en ello también la democracia que vendría 200 años después de él. En ese sentido, poder recuperar la noción de la justicia dique, una justicia recta que permita resolver y atender las controversias existentes dentro de la dinámica del individuo con su comunidad, en este caso el Estado. Una primera parte para ver este proceso futuro y esta proyección propuesta de mi parte es recobrar aquella noción de la república que en su comprensión latina es aquello que es público. En primera instancia, y hablando de la condición de ciudadanía, esta vino al país principalmente incluso antes de la construcción misma del Estado Nacional o de la República como entidad política, a través de las Cortes de Cádiz y las elecciones que se llevaron adelante entre 1812 y 13. En ese sentido, aquí en Costa Rica, como en el resto de Centroamérica, había una construcción social en la que el eje de la acción política se determinaba principalmente a través de la noción de comunidad. Y este es un aspecto que me parece muy sustantivo a la hora de comprender nuestra posibilidad actual y futura en este tema. Ahora, cuando nosotros llegamos a pensar en el espacio público, lo público y la construcción de esta noción, ¿hacia dónde apelamos cuando actualmente tenemos circunstancias que nos presentan una crisis? Educación pública, salud pública, el espacio público, las calles o la cultura, la historia, cómo la vivimos, cómo la interactuamos. Entonces, en ese sentido, ¿de dónde surgen actualmente hoy los temas del interés público? Se ha perdido la capacidad, retomando la noción comunitaria, de esa interacción social como una dinámica pública, recordando, ¿verdad?, vecinos, ¿verdad?, participación política, vecinos, y en este sentido la república. Y finalmente la pregunta, ¿qué nos es público actualmente? Ahora, un segundo punto acá es acerca de la construcción o el ejercicio del poder y la autoridad. En ese sentido,
a través de nuestra historia podemos ver que algunos de los momentos de avance social, político, normativo incluso, se han visto en procesos de crisis y en ejercicios hasta de imposición y autoridad. Bueno, ahí hay algunos casos, y esto nos demuestra o nos recuerda, ¿verdad? Que, por ejemplo, en esa época, regresándonos un poco a 1837, José Antonio Alvarado decía que en Centroamérica, y él como costarricense no obedece como ciudadano otras leyes que no sean las que hemos hecho nosotros mismos. Bien, a la hora de entender la forma y las relaciones de poder y la construcción social de las instituciones, realmente, ¿quién establece nuestras reglas del juego? Sí, históricamente hemos llegado a tener un cuerpo normativo institucional robusto y motivo de orgullo, ejemplar, incluso se podría decir. Pero es deber, en esta visión futura, pensar esa influencia cultural, social y política que hemos tenido, que tenemos actualmente, y en razón de ello, dar camino a lo que viene. Entonces podemos darnos otra pregunta: el ejercicio de la autoridad, ¿para qué fin? Dentro de la gestión pública, dentro de la vida cotidiana, de la convivencia ciudadana, ¿cómo entendemos y ejercemos la noción de la autoridad? En la Constitución, por ejemplo, habla de la potestad de legislar que reside en el pueblo, que lo delega a la Asamblea. Esta es una dinámica que se plasma de abajo hacia arriba, pero el ejercicio del poder, que es connatural a la democracia representativa liberal, bueno, es de arriba hacia abajo. Y así se han construido nuestras instituciones. En general, a la hora de contemplar, por ejemplo, la relación de derechos y garantías, hay que tomar en cuenta cómo el voto se ha venido construyendo primero dentro de esta dinámica coyuntural, como un efecto expansivo, y después se da también como una especialización incluso. Los distintos momentos en que, por ejemplo, en esta misma asamblea, la Comisión de Reformas Electorales y las distintas reformas constitucionales y de otros tipos normativos que han generado un baluarte, y uno de los baluartes, sino el baluarte de la democracia costarricense. En ese sentido también, ¿verdad?, podemos recordar los hechos de 1889 que generan el Día de la Democracia Costarricense. Al retomar aquí están, ¿verdad?, el cambio entre Ascensión Esquivel y Bernardo Soto con su persona elegida para seguir, que fue, era Ascensión, sí. Hay un proceso de pugna, como ya lo hablamos, dentro de este ejercicio de autoridad, pero también hay ese involucramiento de sectores populares. Pero yendo más profundo en esa historia, podemos comprender que es esta construcción básica del ejercicio del poder, y en Costa Rica particularmente, de nuevo, de sectores de agentes económicos, la burguesía en ese momento, cafetalera, que en pugna incluye a la iglesia, que había sido limitada en su participación, y también a los sectores productivos y a la población en general. Entonces, si nosotros comprendemos, por ejemplo, esa construcción democrática como ese ejercicio de participación, y ese es el ejemplo que se eligió en 1940 cuando se definió esa fecha, qué tipo de características y condiciones determina para la comprensión de nuestra propia cultura política. Y actualmente este periodo de crisis se puede evidenciar de manera muy clara a través de el crecimiento general del abstencionismo que se ha experimentado en los últimos años y en las últimas elecciones. Y esto a nivel nacional, porque incluso a nivel local hay otro conjunto de... hay una condición, ¿verdad?, que también crece, pero
es evidente los cambios de circunstancias que diferencian lo nacional y lo local. En ese sentido, por ejemplo, en el tema local, cómo se están construyendo, ¿verdad?, los elementos que están generando la movilización a nivel local. Como les comenté más temprano, retomemos esta noción de la vecindad como la construcción de la comunidad política y la base de la república. En Costa Rica, siguiendo a Cisca Raventós, la doctora, se ha identificado como el voto la principal y muchas veces la única manera en que se da la participación política por parte de la ciudadanía. Cuando se encuentran en circunstancias de sentido de abandono de sus necesidades, no es de extrañar que nazcan, digamos, este desinterés, esta abstención y a veces incluso hasta esta visión contraria de pérdida de esos valores e intenciones democráticas. Ahora, a nivel del efecto de la tecnología es muy puntual. Primero, y me parece importante traer a ustedes, por ejemplo, el efecto del individuo y sus implicaciones emocionales, y que a nivel social parece evidenciarse que se genera una falta del pensamiento crítico, del uso del método científico, del ejercicio de la comprobación, de la investigación y también de la interiorización y la reflexión de los datos obtenidos. Además, y esta ya la propuesta, digamos, ¿cómo se puede pensar la democracia futuro? Bueno, la democracia en este país tiene un andamiaje institucional, electoral y de derecho democrático bastante fuerte, lo que no nos vuelve imposibles el pensar, proyectar la práctica participativa tendiendo a lo que se entiende como una democracia radical, es decir, una democracia participativa. Y también tomar en cuenta que los regímenes democráticos generan una mayor inversión del gasto per cápita en materias sociales que los autoritarios. Además, y esto me parece muy valioso, comprender la potencialidad, retomando la vivencia de Solón, de las funciones propedéuticas que pueden generarse dentro de la administración del sufragio, del voto y del aspecto democrático o de convivencia ciudadana. Y esto incluye el encauce de las discusiones previas, medidas rígidas que evitan la discusión de los temas y las limitaciones de la variación de la agenda democrática, lo que puede generar vulneración de derechos, inconsistencia en la distribución de los recursos y el letargo en las amenazas antisistémicas. Ahora, a la hora de pensar dentro de Centroamérica, no podemos perder de cuenta que, por ejemplo, hace unas semanas que salió el informe del Estado de la región, se destaca que Centroamérica está volviendo a las condiciones de los años 80, donde fue un periodo de guerra y conflicto, bueno, fatal. Además, que si nos ponemos desde un punto de vista más ambiental, socioambiental, estamos tendiendo a la construcción de ciudades-estado y esto tiene múltiples implicaciones dentro de una visión democrática. Personalmente considero la importancia de reunirse y encontrarse como método de respuesta de atención de las dificultades actuales, porque Costa Rica no es una isla, y en ese sentido quiero también darle un pequeño espacio a un saludo que nos generan desde la comunidad de Uspantán en Guatemala, cerca de la provincia de Quiché, y la intención de esto es recordar que Centroamérica, nuestro futuro, no es solamente aquella noción abstracta de la Costa Rica, sino también de la diversidad humana, que ya bien se habló, y bueno, ese es el mensaje de Miguel. Kamsauch Wechelchik Winch abal neri aukilak Echwil kamal chkun yotach tzich kutzich Iwil retanya chiushawan mak Shogosh takaban kun rekan Kachomorsank Regosh takagam qib Nikochben retakato kun ak sakarsan Chupak kaswan katimit Rili shikan ochtichochtak
qatit qamam ehuigulit timir chawechak it petzalkin lachbich insuan intinmit rets unun kap laqatsikhbal uspanteco washuk kikotemal lahawanak como Bueno, también como aspectos para finalizar, algunas reflexiones finales y recomendaciones. Muy puntualmente, al nivel de reflexión, considerar el rol político y simbólico que ha tenido en el pasado el funcionario público y cómo está ejerciendo sus funciones dentro del marco ético y de valores cívicos. Porque el funcionario en la historia fue una muestra de aquello que se buscaba como país. Además, hasta qué punto en estas últimas décadas se ha dado una construcción cívica, o se ha dado por sentado que esa construcción cívica se puede reforzar y mantener con recursos como los símbolos, el himno y la ejecución de las ceremonias. No basta, a mi parecer. Adelante. Hay un cambio generacional, dice el proyecto de Estado de la Nación, ¿verdad? Y en parte, tanto ese cambio donde la gente joven no le interesa participar, como la pérdida de la participación de las clases medias es una de las principales manifestaciones de la pérdida democrática, y además que se tienen que fomentar acciones contra el narcisismo y el culto de la personalidad, que son manifestaciones de la cultura caudillista y machista que prevalece en la región y se nutre del desprecio de los valores democráticos. Finalmente, a nivel de propuesta futura, la historia costarricense a nivel normativo e institucional ha tendido hacia una limitación de las condiciones del presidente de la República y su poder, y en ese sentido no sería extraño poder potencializar o pensar en un menor presidencialismo como futuro del país. Ya casi acabo. Las recomendaciones así muy puntual. Adelante. Recuperar la noción de unas sociedades semejantes, donde la participación se promueva a través de la promoción de las clases medias, atender la visión material que se está instrumentalizando políticamente, considerar el tiempo como un recurso social muy importante y crear espacios accesibles para la deliberación y la convivencia, sabiendo las condiciones económicas y productivas que limitan la capacidad de uso del tiempo de la gente, y reforzar la formación cívica más allá de símbolos, ceremonias y tendencias de la inmediatez. Relaciones horizontales entre Estado y ciudadanía, regular la inteligencia artificial y sobre todo usos de datos biométricos, y avanzar en la defensa de la soberanía digital con políticas públicas tendientes a la infraestructura regional, digamos, las políticas diseñadas para data centers, además de la promoción y defensa de sistemas digitales nacionales y de servicios públicos. Y listo, ahí está mi correo. Muchas gracias.